Bien, tengan todos muy buenas tardes. De esta manera vamos a dar inicio a nuestro curso de tablas dinámicas, pero la clase de hoy es una clase adicional, una clase de introducción. Igual ustedes van a tener las 3 sesiones de clase como se les ha indicado. Quien les habla es el ingeniero Alejandro Torres Farfán y en esta ocasión vamos a hacer una introducción, como ya indiqué hace un instante, de cómo es que se va a desarrollar este curso que tiene la modalidad de semipresencial. El curso se denomina Tablas Dinámicas. A cargo de mi persona, las consideraciones con respecto al curso, entre ellas ya indiqué algunas. Estas serán semipresenciales en el horario de los sábados de 4 de la tarde a 7 de la noche. Este curso es de naturaleza práctica, siendo el docente quienes compartirá el material a usar durante cada sesión de clase, especialmente en formatos de Excel. También se hará uso del programa de videoconferencia Zoom. Si las clases son semipresenciales, hay estudiantes que no van a asistir en forma virtual, entonces ellos deben de seguir la sesión de clase, la cual va a estar grabada y pueden reproducirla en el momento que cree conveniente, que posteriormente se les va a compartir. Asimismo, se hará uso de un proyector durante la sesión de clase presencial. Los que estemos en forma presencial, la clase se va a proyectar para que los asistentes puedan visualizar mejor. Normalmente cuando hacemos una clase virtual, siempre es posible estar cambiando de pantalla, porque una pantalla es la que comparte el docente para desarrollar y explicar la sesión de clase, y otra pantalla es la que el estudiante puede usar si es que la asignatura, el curso es práctico. Entonces, vamos a usar Excel para que no estén cambiando de ventana. Entonces, ahí viene un poco la característica de usar el proyector multimedia para los estudiantes que puedan asistir. Toda, toda duda relacionada a los temas toda consulta relacionada a los temas será resuelta mediante la interacción del equipo que vamos a utilizar para todos los estudiantes, sean presenciales o virtuales. Inclusive el estudiante puede compartir su pantalla si es que lo considera conveniente para poderles solucionar el problema. El temario que vamos a desarrollar nosotros en esta ocasión son 7 puntos que vamos a desarrollar durante las 3 semanas de clase, siendo el primer tema el objeto tabla. Es importante introducir en este elemento porque a partir de él podemos utilizar de una manera más apropiada las tablas dinámicas. Posteriormente revisamos el tema 2 relacionado a una introducción a las tablas dinámicas. Hay que ir conociendo un poco el tema de tablas dinámicas, posiblemente algunos ya tengan alguna idea, alguna base. Es importante que todos tengamos o estemos alineados al respecto. Luego, el punto 3 sería crear tablas dinámicas, en las mismas que podemos personalizar los campos que creemos conveniente para generar el informe más analítico posible. El cuarto punto es actualización automática de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, si han sido creadas mediante objeto de tablas, entonces es muy posible que la información quede actualizada. O en todo caso, podemos hacer uso de macros para que las tablas se puedan actualizar. Posiblemente tengamos 2, 3 o muchas tablas más dentro de un diseño, y esencialmente sería apropiado que se actualicen con tan solo hacer clic en un botón. Y para ello sería apropiado la implementación de una macro para llegar a actualizar la información de la tabla.
dinámica. El punto 5 son características de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas tienen la peculiaridad de utilizar filtros, pero acá se llaman, bueno, aparte de filtros, también tiene otro tipo de filtros denominado segmentación de datos. La segmentación son filtros que se muestran en paneles gráficos a partir del cual se generan o se visualizan botones de cada uno de los posibles elementos que tengan los campos y a partir de ahí poder segmentar la información. Es posible que estos segmentos estén desunidos, no estén vinculados. Entonces es apropiado también vincularlos para que todo quede resaltado y generar una tabla dinámica lo más fiable posible. El punto 6 son aplicaciones avanzadas que podemos hacer con tablas dinámicas. Inclusive se pueden desarrollar lo que se denominan campos calculados. A veces no tenemos en los datos originales todas las columnas necesarias. Conforme queremos generar informes, es posible que en esos informes se desee incluir algunos campos que no tengamos en la lista original. Para ello emplearíamos esos denominados campos calculados. Y el último tema, el último punto es tablero de control, que no es más que una integración de los 6 puntos que se van a revisar. En otras bibliografías, el tablero de control se llama dashboard. A eso se le denomina tablero de control, donde podemos integrar en una sola hoja una tabla dinámica, un gráfico dinámico. Podemos integrar también segmentación de datos o segmentación de tiempos. Entonces, todo ello se puede integrar, inclusive otros tipos de gráficos. Algunas fórmulas también es posible integrar en una sola hoja, lo que se denomina en esta ocasión como tablero de control. Estos 7 puntos, ¿de qué manera lo vamos a abarcar en las 3 sesiones de clase? Recalco, esta es la sesión número 0, es una sesión de introducción. Los temas por sesión que vamos a desarrollar son en la clase 1, el próximo sábado, el objeto tabla, introducción a las tablas dinámicas y creación de tablas dinámicas. En la clase 2, en lo posible, desarrollamos lo que es actualización automática de la tabla dinámica, así como las características que tiene o de las que disponen las tablas dinámicas. Y en la tercera y última clase de sesión, aplicaciones avanzadas con tablas dinámicas y el tablero de control. Muy bien. En la clase 0 que vamos a desarrollar hoy como inducción o introducción, pero antes de ello sería importante consultarles si tienen hasta ahí alguna duda. ¿Está claro? Sería importante que saber su opinión. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco le saluda. En la consulta, Muy buenas. está grabando la clase, ¿verdad? Sí, Que hay sí, momentos esta en que clase, por la cobertura, no sé si nos va a poder pasar o no. esta clase de inducción, de introducción, sí se va a compartir. No hay problema. Así como las posteriores clases que son semipresenciales también van a ser grabadas. Todas las clases van a ser grabadas. ¿Ok? Ah, ya, No hay ingeniero. problema. Sí se va a compartir. Muchas Bien. gracias. Listo. Ok, entonces ya se indicó de qué manera se va a desarrollar el curso, que es netamente práctico. Se va a proporcionar alguna información, por ejemplo, como guía. Aquí estoy elaborando una guía en las cuales vamos a ir desarrollando los temas. Ya, una guía para que podamos complementar, leer, informarnos. Esta guía está basada, por ejemplo, en la parte práctica en archivos que se van a compartir en la sesión de clase, como aquí lo indica al inicio, ¿no? Para el desarrollo de la sesión de clase se hará uso del archivo tal, clase 1 en este caso. Esto sería ya para la primera sesión de clase, porque hoy día vamos a hacer una introducción, lo que se va a desarrollar casi en
todas las semanas del curso. Bien, la consulta, si hay alguna preferencia sobre la versión de Excel que se debe tener, no hay ninguna diferencia. El Office 365, bueno, incluye más funciones. Eso sí, si ya lo he interactuado, incluye más funciones, pero pueden utilizar inclusive el Excel 2013, 2016, 2019. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Lo que vamos a hacer entonces en esta sesión, hay un archivo que yo les compartí en el WhatsApp. ¿Sí? En el WhatsApp he compartido un archivo que se llama clase 0. Bien, este archivo se los he compartido. Listo. Hay unas indicaciones de lo que vamos a utilizar, ¿no? El tema o el curso se denomina tablas dinámicas. Entonces, lo ideal es utilizar un objeto de tablas, crear gráficos, crear las tablas dinámicas, aplicar segmentación de datos, escalas de tiempos e inclusive fórmulas. Y luego todos estos objetos que pueden irse ya elaborando en una única hoja o en diversas hojas, poder integrarlos al final en una sola hoja que se denomina técnicamente como tablero de control. Algo así como la siguiente gráfica. Así es un modelo de tablero de control. Aquí muestra con los datos que ustedes tienen en el archivo. Algo así es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, algo así entonces es lo que vamos a desarrollar. Un tablero de control de las ventas del año de la información que ustedes tienen. Al inicio de la hoja o en la primera hoja nos indica lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a utilizar tablas de Excel, asimismo creamos diversas tablas dinámicas, como aplicaríamos también la segmentación de datos y algunos gráficos. Todos estos elementos son los que vamos a lograr abarcar y tener el tablero de control como esta imagen. Ya lo más posible, lo más igual posible del tablero de control que les muestro aquí en esta imagen. Muy bien, vamos a empezar al desarrollarlo. Se van a ubicar en la hoja datos. Aquí tenemos una lista de ventas de distintas tiendas en las cuales hay diversos productos y los vendedores atienden diversas tiendas para la venta de algunos productos. También hay una columna meta, la cual está representando lo que tiene que conseguirse como mínimo en cada producto. ¿Ok? Y eso se va a comparar con la columna total para saber, por ejemplo, si se ha cumplido la meta o, en todo caso, qué tan cerca se tiene. Y ese análisis, ¿alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, voy a desactivarle el audio para que el audio en el resto sea fluido. Ok, les decía entonces sobre la información que tenemos y vamos a trabajar con la hoja tablero de control. Es aquí donde vamos a plantear, muy bien, es aquí donde vamos a plantear distintos puntos que vamos a desarrollar. No olviden que el primer tema a utilizar son el objeto tabla. Todos conocemos que por defecto los elementos que hay en Excel en un conjunto de celdas se llaman rango de datos. Esos rangos de datos podemos convertirlos a tablas para luego esa tabla utilizarla en una tabla dinámica. Es más apropiado hacer esa característica. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Nos podemos ubicar en cualquier celda del rango de datos, en cualquier celda. En versiones anteriores sí era importante seleccionar el rango, pero en este caso no. Excel lo va a reconocer de manera automática.
Bien, luego que te ubicas en cualquier celda de los datos, estamos ubicados en la hoja datos. No olviden, voy a resaltar por aquí la hoja que vamos a utilizar. Luego pasemos a la ficha insertar. Y elegimos ficha insertar y luego vas a hacer un clic en el comando tabla. Perfecto. Entonces, insertar y comando tabla. Excel está reconociendo automáticamente el rango de datos. Y el cuadro de diálogo crear tabla nos indica dónde están los datos de la tabla. Muy bien, aquí ha resaltado el rango de B2 a J61. Si tuviéramos alguna duda, con la rueda del mouse podemos desplazarnos y efectivamente llegamos a que, en nuestro caso, la última fila es la 61. ¿Ya? No es necesario hacer clic porque si no descontrolas la selección que tiene por defecto. Asimismo, Excel está reconociendo que la tabla contiene encabezados. Listo. Entonces, nos queda únicamente presionar aceptar. Nos vamos a ir dando cuenta que al momento de presionar aceptar, por aquí van a aparecer nuevas fichas. ¿Ya? Por aquí nos van a aparecer fichas nuevas relacionadas a la tabla que vamos a generar. ¿Correcto? Muy bien, presiono aceptar y me apareció una nueva ficha que se llama o se denomina diseño de tabla. Perfecto. Y nos damos cuenta que se ha aplicado inclusive lo que son filtros automáticos. Es una de las características que nos acompaña las tablas dinámicas para que a partir de aquí podamos hacer filtros. O lo que en otros casos se llaman autofiltros. Muy bien. Y de esa manera podemos apreciar que existen 4 vendedores, existen 4 tiendas y únicamente se tienen 9 productos. Y nos indica también las metas de cada uno de los productos que se desea tener durante cada uno de los años en mención. Bien, luego de haber generado nuestra tabla por defecto, se resaltó la ficha diseño de la tabla. Y se recomienda asignarle un nombre. Por defecto, Excel lo asigna como tabla 1, tabla 2, tabla 3, etcétera, de manera correlativa. Podemos nosotros agregarle otro nombre. Y ese nombre se va a utilizar si aplicamos alguna fórmula dentro de la tabla o agregar una columna adicional, básicamente hace referencia al nombre de la tabla. Vamos a llamarla simplemente BD, ya para no extender mucho, considerando lo que se trata de una data o de una base de datos, BD, y presionamos la tecla Enter. Inclusive en el tema de tablas también se puede aplicar la segmentación de datos, que es lo que existe en tablas dinámicas. Y esta tabla de datos se puede enviar y generar una tabla dinámica. Muy bien, más detalle de estas opciones las chequeamos en la primera sesión de clase. Ok, hasta ahí hemos creado nuestra tabla y por aquí podemos aplicar algunas opciones. Y también lo que se denominan los estilos. Es para cambiar el formato de presentación o la combinación de colores, de fuentes, de textos que nos acompaña a la información que se dispone. Muy bien, ya hemos creado ahí nuestra tabla. Habiendo creado ya nuestra tabla, podemos nosotros crear nuestra tabla dinámica. Vamos a partir de una tabla dinámica para diseñar lo siguiente. Por ejemplo, me piden tabla dinámica de los productos más vendidos. Y eso lo vamos a enfocar en esta parte. Los productos más vendidos. Bueno, acá aparece un número, no hay problema. Por aquí vamos a insertar nuestra tabla dinámica de los productos más vendidos. Perfecto. Iniciamos en la hoja datos. Y para crear una tabla dinámica también podemos ubicar el cursor en cualquier celda. Y seguidamente pasamos a la ficha insertar.
y elegimos el primer icono, tabla. Ten en cuenta que si el conjunto de datos ya es tabla, el botón o el comando tabla se encuentra desactivado. Muy bien. Entonces elegimos el comando tabla. Y Excel me está indicando cuál es la tabla o rango. En este caso se denomina tabla BD porque fue el nombre que le hemos asignado. ¿Y dónde queremos almacenar nuestros datos? En una hoja de cálculo existente. Vamos a hacerlo en la hoja tablero. Pasamos a la hoja tablero. Bien. Eliges hoja de cálculo existente. Haces un clic en este recuadro. En ubicación, ahí haces un clic. Y luego presionas la hoja tablero de control. Tan luego presionas la hoja tablero de control, vamos a hacer un clic en la celda M8. Nos ubicamos en la celda M8 para que todos podamos coincidir. Porque este tablero de control lo vamos a distribuir de la mejor forma para que todo sea visible en una sola vista de pantalla. Es posible que algunos tableros de control ustedes puedan implementar más elementos y pueda abarcar más de una vista de página. Eso ya sería posiblemente más cosas de análisis que requieran. Listo. Hasta ahí presionamos únicamente el botón aceptar. Entonces, insertamos la tabla, fijamos que es BD. Si tú no le asignaste nombre, no hay problema. Ya si no le asignaste nombre, te va a aparecer aquí tabla 1. Y no olviden hoja de cálculo existente. Y la ubicación hace referencia a esta celda, a M8. Y hacemos clic en el botón a aceptar. Y automáticamente Excel está mostrando el panel de campos de la tabla dinámica. En esta lista nos disponen los campos que queremos emplear para formular nuestra tabla. Aquí queremos crear una tabla dinámica que nos permita mostrar los productos más vendidos. Primero vamos a listar los productos y aquí tenemos los campos. Son 4 secciones que toda tabla dinámica dispone para ubicar los botones, los controles que sean necesarios. Muy bien. Entonces, son 4 secciones, 4 áreas que se requiere. Se requiere el área de filtros, el área de columnas, el de filas y valores. Mayormente, por ejemplo, los usuarios utilizan bastante estas dos áreas, filas y valores, porque son de mejor análisis de visualización. Muy bien, vamos a elegir productos y automáticamente tú haces un clic en el check en la casilla de productos y se pasa automáticamente, se pasa automáticamente a filas. Si tú deseas que pase a columna, tendrías que arrastrar, ¿ya? Tendrías que hacer clic y arrastrar para llevarlo a la columna o a la sección o al área que se desee. Muy bien, ya tenemos aquí los productos más vendidos. Vamos a hacerlo con respecto al total obtenido. Hacemos un clic y también automáticamente se ha ido hacia la sección de valores. Listo, aquí tenemos los productos. Podemos filtrar, como aquí lo indican los 5. Por el momento lo vamos a dejar igual. Muy bien. Entonces ya tenemos esta sección, este elemento que acá nos indicaba la tabla dinámica de los productos vendidos. Luego es posible, por ejemplo, aplicar lo que es, bueno, el gráfico de columnas con su superposición. Eso se va a englobar con esta parte de gráfico de columnas con progreso de metas. La suma de todas las ventas con sus porcentajes y de todas las metas se van a ubicar aquí en esta sección. Aquí, en esta sección vamos a ubicarlos. A ver si lo trazamos. Muy bien. Vamos a trazar las ventas totales. Ok.
Muy bien. Y nuevamente nos ubicamos en nuestra hoja de datos y luego pasamos a la ficha insertar tabla dinámica. En la hoja tablero de control queremos mostrar los montos totales de ventas y de metas, pero solo los montos. Entonces la tabla dinámica que nos va a ayudar a disponer de esos montos la vamos a crear aquí. Muy bien. Vamos a ubicar en esta hoja, o si gustan pueden anexar una hoja más y lo hacen ahí. En mi caso lo voy a hacer en la hoja de datos. Perdón. Había hecho clic cuando indicaba seleccionar el rango o tabla. Nuevamente, presioné escape, selecciono cualquier celda, clic en tabla dinámica. Observa aquí. Otra vez cometí el error. Miren, aquí aparecía el rango BD, la tabla BD, y por error había hecho un clic y estaba cambiando. Ahora elija dónde desea colocar el informe, hoja de cálculo existente también. Hacemos clic en ubicación y luego nos ubicamos en la misma hoja de datos en un espacio disponible. Por ejemplo, he hecho clic en la celda L2 y presiono aceptar. Muy bien. Quiero hacer esta parte, ventas actuales y metas en ventas. Entonces, para ello, tenemos aquí los campos totales y los campos metas. Muy bien. Metas en valores y metas en totales, para que nos aparezca únicamente esos dos valores. Si esto los llevamos a esta zona, observa, se muestran de manera independiente. Ya se está mostrando cada venta, cada meta en una línea distinta, pero queremos el total. Correcto. Esta es la suma de ventas, de metas, que es la que tiene que aparecer aquí. Metas en ventas. Y en esta celda tiene que aparecer la suma total. Y al costado de cada uno el porcentaje que representa. Las metas deben ser el 100% y las ventas actuales va a abarcar distinto al 100% o si se llegó a la meta sería algo del 100%. Muy bien, por aquí vamos a resaltar para determinar el porcentaje. Bien, vamos a determinar el porcentaje. Aquí al costadito, aquí abajito el porcentaje de las metas. Estas son las metas. Entre el mismo. Ya, entre el mismo. Para que nos dé 1. Y lo pasamos a porcentaje, al estilo de porcentaje. Puedes hacer un clic en este cuadro de diálogo teniendo en cuenta que estamos en la ficha inicio. Ya, estamos aquí en la ficha inicio. Muy bien, entonces podemos elegir este estilo. Y si es posible, podemos aumentar el porcentaje a 2 decimales. Ahora vamos a representar el total de ventas. ¿Cuál es el porcentaje? Igual sería el total de ventas entre el total de metas. El total de ventas entre el total de metas. Y asignamos porcentaje y a 2 decimales. ¿Correcto? Bien, ahí tenemos entonces el total de ventas entre el total de metas. Ya tenemos ahí los dos porcentajes. Ahora pasemos a nuestro tablero de control. Y nos ubicamos en nuestra celda A7. Excel está reconociendo todo ello como celda A7. Vamos a hacer insertar el carácter igual, el signo igual. Y pasamos a nuestra hoja de datos. Muy bien, ahí nos piden la suma total de ventas, lo que se ha vendido hasta el momento. En este caso, está referenciando la celda siguiente de los 423.050. Listo. Y le doy Enter. Y aquí me aparece el resultado.
Lo puedo centrar. Le vamos a dar un tamaño mayor de 14 y además le vamos a aplicar el estilo de contabilidad de la moneda nacional. Muy bien. Y aquí tiene que ir el porcentaje. Igual, en nuestra hoja tablero de control, pasemos a la hoja datos y señalamos la celda de la columna M, donde aparece el 86.96%. Enter. Y nos aparece entonces 86.96%. En la siguiente celda, debajo de metas en ventas, similar, agregamos igual, pasamos a nuestra hoja datos y nos ubicamos en la columna L. Pero en este caso en el valor que asciende a 486.507.5 y tecla Enter. Este formato lo puedo copiar y lo pego aquí. Copiamos formato y lo pego en la siguiente celda. Y el porcentaje de las metas. La siguiente celda. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. En la hoja tablero de control, al costado del monto de las metas, vamos a colocar el porcentaje. Pasemos a la hoja datos y vamos a resaltar la segunda celda de la columna L o la siguiente celda de la columna L. Y aquí nos representa el 100%. Entonces, hasta el momento nos damos cuenta que en nuestro tablero de control se ha conseguido únicamente el 86.96% de las metas. Muy bien. Entonces ya tenemos esta suma. Ya tenemos esto, ya tenemos la tabla dinámica. Y vamos a agregar, por ejemplo, el gráfico de columnas con progreso. Y además el gráfico, esto en uno solo. Podemos integrar, por ejemplo, estos dos componentes con superposición de serie. Muy bien. Entonces, si queremos comparar metas con ventas, tenemos que agregar una nueva tabla dinámica. Pasemos a la hoja Insertar, tabla dinámica y hoja de cálculo nuevo. Esa tabla dinámica la vamos a tener aquí en la hoja datos, no en el tablero de control, porque del tablero de control nos va a interesar el gráfico que va a basar en esta tabla que vamos a crear. Hoja de cálculo existente, ubicación en nuestra hoja datos. Muy bien, en unas siguientes filas vacías. Por ejemplo, lo he hecho en la L7, lo puede ser L8, no hay problema. O L6, es indiferente. Y clic en aceptar. Bien, se indicó que se va a relacionar el progreso de las ventas con respecto, obviamente, a los productos. Muy bien, aquí tenemos productos, las metas y el total. Y podemos editar la columna. Ya se puede editar. Bueno, aquí no hay inconveniente. Donde me faltó indicar editar es aquí. Ya que de aquí lo vamos a rectificar. Continuamos. Muy bien, ya tenemos entonces metas versus ventas. Pero quiero un gráfico. Entonces selecciono la tabla dinámica por completo. Y luego de ello nos ubicamos en la hoja o ficha Insertar y puedo elegir uno de los gráficos predeterminados. También podemos utilizar directamente un gráfico dinámico, pero si es una tabla dinámica y le indico Insertar gráfico, automáticamente Excel lo va a tomar como un gráfico dinámico. Vamos a elegir columnas, como ya se indicó. Y este gráfico lo vamos a copiar a nuestro tablero de control.
Copiamos. Obviamente, seleccionamos el gráfico. Control C. Pasemos a la hoja tablero de control. Y pegamos de tal manera que vamos a distribuirlo mejor. Ahí lo tenemos. Listo. Vamos a ocultar, por ejemplo, estos botones. Y este también. Estos botones los vamos a ocultar. En cualquiera de los botones hacemos clic derecho. Y elegimos la opción ocultar todos los botones de campos en gráfico. Muy bien. Ya está. Y la leyenda la vamos a ubicar en la parte superior. En la parte derecha, al momento de elegir nuestro gráfico, nos aparecen dos componentes, elementos de gráfico y estilos. Vamos a elegir elementos de gráfico y vamos a señalar que la leyenda se ubique en la parte de arriba. Leyenda arriba. Listo. Ya está. Para que no nos aparezca suma y suma, podemos, por ejemplo, en la hoja datos, editar. Pero se recomienda, en algún caso, Excel te puede mostrar un mensaje, ¿no? Porque a veces no admite algunos nombres. De repente Meta no lo va a reconocer. Mira, observa. El nombre de tabla dinámica ya existe. Entonces hay que agregarle un espacio en blanco. Aquí al inicio un espacio en blanco para que recién lo resalte. Siempre cuando indica ello, agréguenle un espacio en blanco. Y de esa manera entonces lo está reconociendo. Pasemos a la hoja, tablero de control y aquí ya nos aparece metas y total. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro gráfico editado. Pero nos está indicando que las columnas deben estar superpuestas. Muy bien, las metas deben estar detrás. Vamos a superponer las metas. Entonces, en los gráficos de barra, en cualquiera de ellos, haz un clic derecho. En cualquiera. No olvides que todos tienen que notarse que estén resaltando. Todos, no solo uno. A veces hacemos un clic y luego seguidamente otro clic. Observa, hice un clic y luego otro clic y solo uno se resaltó y el resto no. Tengamos cuidado en ello. Hacemos un clic fuera y luego clic en cualquier columna. Ahora clic derecho. No olviden. Le indicamos dar formato a serie de datos. Muy bien, nos está apareciendo entonces lo siguiente. Superposición. Aquí en superposición que sea el 100%. 100. Escribimos directamente el 100. Le damos Enter. Ok, ya se superpuso. Observen entonces aquí un poquito que nos muestra algo mejor o algo más visto. Entonces, lo de azul es las metas, entonces por acá se nota que estuvo o le falta, en algunos le falta poco, ¿no? Listo. Esta partecita que nos indica, bueno, este gráfico ya no me sirve, lo puedo eliminar. El que está en el tablero de control se va a mantener. Eliminé el que creé en la hoja datos. Ya no va a ser necesario. La tabla dinámica no se elimina porque si no el gráfico no va a contener nada debido a que está vinculado con la tabla dinámica. Ok. Ahora vamos a indicar el progreso, por ejemplo. Bueno, ahí ya se indicó el progreso, pero también podemos agregarle, ahí ya tenemos el progreso y la superposición. Estas dos indicaciones que se tienen, gráfico de columnas con progreso, ahí lo tenemos con las barras, con las columnas, y lo que es superposición ya lo acabamos de hacer. Asimismo, vamos a poder crear, por ejemplo, o añadir tendencias.
Ya podemos añadir tendencia. Hacemos un clic en el gráfico, si no está resaltado, elegimos elementos de gráficos y activamos línea de tendencia. La línea de tendencia, por ejemplo, puede basar en metas o en total, en cualquiera. Elegimos y presionamos a aceptar. Y se agregó la línea de tendencia. Podemos nosotros resaltar nuestra línea de tendencia o desde aquí, por ejemplo, podemos elegir el tipo o más opciones. Y aquí nos está apareciendo. Podemos elegir cualquiera. Ya podemos elegir la línea de tendencia que queremos de las metas. ¿Ya? Podemos darle cualquier característica e inclusive con el comando relleno y línea podemos hacer que la línea, por ejemplo, sea una línea sólida. Y aparte de línea sólida, que el tipo de línea, por ejemplo, no sea con una forma de guión, sino una línea básicamente sólida. Y puedes cambiarle el color si deseas. Ya, si gustas, podemos cambiar los colores si los consideras apropiado. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestro gráfico. Y seguidamente vamos a trazar el gráfico de barras de los mejores vendedores. Gráfico de barras. Aquí lo vamos a insertar, pero para insertar los gráficos de barras de los vendedores únicamente. No podemos hacerlo con todos los datos. Si no se va a repetir. Hay que crear una tablita dinámica. Una tabla dinámica más. Vamos a crear. Elegimos tabla dinámica. Hoja de cálculo y lo ubicamos debajo de la última tabla. Dejemos algunos espacios adicionales. Nunca lo hagamos muy cerca. Siempre hay que dejar espacios. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes una tabla dinámica y por aquí tienes filtros. Y si ya filtraste, dejaste poco espacio e insertas más tabla, los filtros, por ejemplo, cuando se aplican, no va a encontrar más espacio y nos va a generar inconvenientes. Se pueden insertar filas, pero es posible dejar un poco más de espacio, ¿correcto? Y la siguiente tabla para los vendedores, ¿ok? Para hacer lo que indica gráfico de barras de mejores vendedores. Pasemos a nuestra hoja de datos, nuestra cuarta tabla dinámica. Bien, nuestra cuarta tabla dinámica y vamos a enfocar a los vendedores. Son 4 de ellos. Y vamos a enfocar, por ejemplo, la cantidad que han vendido. Bien, diga, ¿alguna consulta? Ah, ¿quiere entrar alguien? No, no aparece aquí la indicación, no tengo ninguna petición. No me aparece ninguna petición. A ver, un ratito. Pero que utilice, recién me aparece. Listo. Ahora ya. Hace unos segundos apareció. Muy bien, ahora sí. Gracias. Entonces tenemos esta cuarta tabla dinámica donde vamos a enfocar los mejores vendedores. Aquí tenemos la lista de vendedores. Posteriormente alguien puede filtrar, ¿no? Los 10 mejores, que pueden ser los 2, los 3 mejores, los 4, en fin.
Igual, por ejemplo, en la otra parte de la tabla dinámica que hicimos en la hoja tablero de control, acá podemos enfocar un filtro donde represente los 3 mejores, los 5, los 4, los 8, etcétera. Productos aquí serían los mejores productos. Muy bien, vamos a completar esta sección de mejores vendedores. Y ya tenemos, pero piden un gráfico de barras. Leyendo, y eso nos indica gráfico de barras. Nuevamente, seleccionamos nuestra tabla dinámica, todo el segmento de tablas dinámicas, y en la ficha insertar, desplegamos gráfico de barras. ¿Ok? El primero de ellos. Igual, este gráfico lo copiamos, control C, vamos a la hoja tablero de control y pegamos. Estos botones hay que desactivarlos, clic derecho y ocultar botones. Este total también lo eliminamos, que es el título del gráfico. Pero a la derecha nos está mostrando lo que se representa como leyenda. Vamos a reducir esto para darle el tamaño ahí, por ejemplo. Un poco el tamaño de la sección que hemos planteado como espacio. Listo. Tenemos. Muy bien. Listo, ya tenemos. Y lo último que queda sería aplicar segmentación. Segmentación por años, por tienda y por vendedor. Bien, ya tenemos aquí el gráfico y en la hoja datos este gráfico también lo podemos quitar. No olviden, solo las tablas son las que debemos de mantenerlas disponibles. Listo. Podemos utilizar, por ejemplo, el gráfico o la tabla dinámica el gráfico y la tabla dinámica, podemos seleccionar cualquiera y en la hoja analizar tabla dinámica, aquí podemos utilizar estos dos tipos de segmentación, el de segmentación y el de escala de tiempo. Vamos a empezar con segmentación de datos. Ojo que esta tabla dinámica no está vinculada con este gráfico, pero podemos hacer que la segmentación sí se vincule con todo ello. ¿Ya? Vamos a chequear. Entonces, era por año y por tienda. Por año y por tienda. Vamos a elegir aquí por año. Pero vamos a mostrar aquí en una columna un año y en otra columna otro año. Señalamos nuestra segmentación actual y en la hoja segmentación o en la ficha segmentación tenemos columnas 1. Vamos a indicarle 2. Listo. Ya tenemos una mejor proporción. Y tienda lo llevamos hacia nuestro lado derecho. De tal manera que acomodemos lo mejor posible. Correcto. Ojo que los estilos se pueden cambiar. Los estilos de la segmentación se pueden cambiar. ¿Ya? En este caso no lo amerita. Y el de vendedores. El de vendedores también lo vamos a hacer. Pero alguien dice, ¿puedo señalar este gráfico? Sí. O este gráfico también. Este gráfico alguien puede decir está más relacionado. Podría decirlo así, pero no necesariamente, porque al final, cuando tú elijas insertar segmentación de datos, te muestran
todos los campos de la tabla de los datos de la tabla original. Muy bien, aquí vamos a elegir vendedor. Segmentamos por vendedor. Clic en aceptar. Y lo vamos a hacer con 4 columnas para tener más espacio y poder ubicarlo por aquí. ¿Ve? Listo. Bien. La última parte hace referencia ya a la segmentación de vendedor. Voy a eliminarlo. Por ejemplo, aquí en los datos nos piden segmentación por año y por tienda. Ya hemos agregado en nuestra parte derecha por año y por tienda. Nos queda aplicar segmentación por vendedor. Muy bien, puedo usar esta tabla dinámica, este gráfico o este otro gráfico y elegimos por vendedor. Podemos decir, este gráfico está más vinculado con lo que son vendedores. Entonces podemos elegir. No hay problema. Puedes elegir cualquier otro elemento que esté relacionado con nuestra data. Correcto. Cualquiera que esté relacionado con la data para elegir el segmento que desees. Lo vamos a hacer con este gráfico. Pasemos a la ficha análisis de gráfico dinámico y elegimos insertar segmentación de datos. Y en la segmentación de datos elegimos obviamente vendedor. Clic en aceptar. Nos aparece siempre en una columna. Entonces vamos a indicarle que nos genere 4 columnas. ¿Ok? 4. Aquí vamos a establecer 4. 4 columnas. Reducimos un poco la altura. Y lo ajustamos. Muy bien. Y lo último que vamos a señalar es cualquiera de los datos de las tablas o los gráficos, analizar tabla dinámica e insertamos escala de tiempo. La escala de tiempo únicamente se relaciona con campos que tienen que ver con tiempo, ya con fechas. Y aquí lo tenemos. Podemos ampliar esto un poco más. Listo. Y aquí nos aparece del cada año, ¿no? De cada año. Muy bien. Vamos, por ejemplo, a ver la funcionalidad de todo ello, de todo lo que hemos construido. Nos damos cuenta que hemos generado un tablero de control. A esto se le denomina tablero de control, donde tú integres el análisis que quieres realizar de tu base de datos. No olvides que la base de datos tienes que convertirla en tabla. Ya le hemos hecho que en nuestro caso se llama BD. Completemos el tablero de control. En el caso de la escala de tiempo, nos aparece por meses porque aquí el filtro lo indica por meses. Pero lo puedes indicar por el campo que tú desees o por el tipo de tiempo. Año ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se va a mezclar con esto. Esta escala de tiempo, por ejemplo, es segmentación de datos del campo tiempo. Es lo mismo, simplemente que en escala de tiempo nos muestra más información de una manera distinta a lo que podemos elegir por años, trimestres, meses o días. ¿Correcto? Ok, vamos a ver la funcionalidad. Si yo elijo tienda A, ¿qué cambió? Únicamente esto. Cambió. Esto no cambió. Esto tampoco. ¿Correcto? Y esto menos. Entonces, está aislado. Nos damos cuenta que está aislado. Voy a borrar el filtro. Y únicamente cambia esta parte. Si yo me enfoco en los vendedores, solamente cambia
este gráfico. No me está cambiando lo de aquí, ni lo otro. Voy a borrar el filtro. Esto ya no lo necesito, lo puedo cerrar. El campo de tabla dinámicas posteriormente se puede abrir con analizar tabla. Aquí en la hoja analizar tabla y en mostrar. Aquí mostrar lista de campos. Ahí lo muestro y lo oculto. ¿Ya? Lo oculto en este caso para que me dé mayor espacio. ¿Cómo vinculamos todo ello? Tenemos que vincular cada segmento. Bien, el segmento de año. Un clic. Pasemos a la hoja segmento. Y elegimos el comando conexiones de informes. Entonces vamos a conectar los segmentos con todos los informes que hemos generado, con el gráfico, con la tabla dinámica, con el otro gráfico, con estas formulitas, etcétera. Todo lo vamos a integrar. Muy bien, seleccionamos primero el de año. Clic en conexión de información de informes y activamos el check para que todas las tablas creadas estén relacionadas. En la otra hoja hemos creado estas tres tablas. El tablero de control únicamente una, pero todo deben estar vinculadas para que cuando apliques tú la segmentación de datos puedas tener justamente ese resultado flexible o vinculado. Presionamos aceptar. Ahora el siguiente segmento de datos, tienda. Y nuevamente conexiones de informe y activamos todos los checks de todas las tablas dinámicas disponibles en nuestro libro. El de vendedor es igual. Clic en el segmento de datos de vendedores y una vez más elegimos conexión de informes y activamos todos los check. Clic en aceptar. Y el último sería el de nuestra escala de tiempo. Activamos escala de tiempo y también tiene conexión de informes. Y activamos todas las tablas. Las vinculamos. Veamos si es efectivo. Elijo 2019 y te das cuenta que sí se actualizó. Todo se actualizó. Todo se ha actualizado. Voy a reducir un poquito para notarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, del 2020. Listo. De la tienda, de cada tienda. Tienda A. Si queremos resaltar varios, por ejemplo, tendríamos que tener activo este icono. Selección múltiple. Activa selección múltiple y podemos activar tienda A, tienda C. Lo mismo para vendedor. Activa selección múltiple y puedes activar varios vendedores y todo se está relacionando, todo se está vinculando. ¿Correcto? Muy bien. Según lo previsto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Nos hemos dado cuenta que hemos hecho una introducción, un resumen global de todo lo que podemos desarrollar con tablas dinámicas. Bueno, en este ejemplo no hemos hecho campos calculados, no hemos hecho formatos, no hemos aplicado diversidad de formatos o funciones diversas que incluyen las tablas dinámicas, donde se va a revisar en cada una de las sesiones de clase semipresencial a partir del siguiente sábado. Repito, ¿tienen alguna consulta al respecto? Hola, ¿tienen alguna consulta? ¿Les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Esta sesión de clase virtual la estamos grabando para luego compartirles. No hay problema.
Repito, ¿tienen alguna consulta? La sesión de introducción de hoy, sábado 27 de noviembre, es de 1 hora, ¿verdad? El próximo sábado, ojo, esta hora no va a afectar, no es parte de las horas que le he indicado en las sesiones de clase que van a tener. Cada sábado van a tener las 3 horas de clase. Esta es una hora adicional, 1 hora de introducción. ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión, por favor? ¿Alguna opinión, recomendación, alguna consulta? Hola, ¿sí me están escuchando? Hola. Sí se escucha, ingeniero. Ya, ok, gracias. ¿No les quedó alguna duda? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces de esa manera damos por finalizado. No olviden los temas que vamos a desarrollar en cada una de las sesiones de clase. Esto es lo que indiqué al inicio. En la clase 1 vamos a ver 3 temas: el objeto tabla, introducción a las tablas dinámicas, creación de tablas dinámicas. En la clase 2, actualización automática de las tablas dinámicas, características de las tablas dinámicas. Y en la clase 3, aplicaciones avanzadas con tabla dinámica y tablero de control. Lo que justamente hemos hecho hoy día, una demostración de tablero de control. Muy bien. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia y Gracias, su ingeniero. No atención. olvide pasar el videito Correcto, sí, les voy a pasar el video ya para repasar luego. nosotros acá en casa. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana.